Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vixa para los que no me conocen y en el video de hoy les voy a hablar de manera breve y concisa sobre la Primera Guerra Mundial, un hecho muy importante en toda la historia de la humanidad, así que si están interesados, sigan viendo este video. Ok, entonces de una vez comencemos. La Primera Guerra Mundial fue un hecho originado entre 1914 y 1918 en el que se enfrentaron varios países. Esto surgió en un contexto donde Europa quería dominar el mundo. Se formaron dos bandos, por un lado Francia, Gran Bretaña, Rusia, etc., y por el otro Alemania, Austria-Hungría, en ese entonces era un imperio, Italia, etc. En el caso del primer bando, a este se le llamó la Triple Entente, al que luego se les unió otros países como por ejemplo Estados Unidos, Japón, etc. Por otra parte, en el caso del segundo bando, este recibió el nombre de la Triple Alianza, al que luego se les unieron Bulgaria y el Imperio Otomano, o también llamado Turquía, y bueno, se salió al final Italia, ya que se cambió de bando. ¿Cuáles fueron las causas de esta guerra? Principalmente son tres. Primero, el deseo de expansión económica, segundo, el nacionalismo y tercero, el atentado de Sarajevo. En el caso de la primera causa, el deseo de expansión económica, en aquel tiempo las potencias europeas buscaban crear imperios, conquistar territorios y de esta manera aumentar su poder económico. Por otra parte, también encontramos al nacionalismo, que es ese sentimiento de amor profundo por tu país, lo que hizo exaltar las ganas de la gente de luchar por su nación. Tercero, tenemos el atentado de Sarajevo. Esto es como la causa detonante, lo que hace que finalmente la guerra estalle, ya que el archiduque Francisco Fernando es asesinado por un miembro de la organización serbia llamada La Mano Negra. Pasando a las etapas de la guerra, tenemos primero la guerra de movimientos en 1914, luego a la guerra de posiciones de 1915 a 1916, la crisis en 1917 y finalmente cuando la guerra acaba en 1918. En cuanto a la guerra de movimientos, esta es la primera etapa de la Primera Guerra Mundial. Esta época se basó en el deseo alemán de derrotar a Francia y una vez realizado esto, aniquilar al ejército ruso. Se denomina guerra de movimientos ya que en esta fase los alemanes utilizaron una estrategia centrada en movimientos rápidos con el fin de sorprender a sus adversarios. En esta etapa también resalta la batalla del Marne, donde los franceses logran que los alemanes retrocedan y obviamente Francia logra su primera victoria. Luego pasamos a la guerra de posiciones de 1915 a 1916, también llamada guerra de trincheras, cuando los alemanes fracasan frente a Francia en la batalla del Marne, los ejércitos se estancan en trincheras, quedan paralizados, los frentes se vuelven estáticos y se llama guerra de trincheras porque los soldados cavan zanjas y desde ahí es donde pelean en feas condiciones, por cierto, ya que la higiene era pésima en las trincheras. Después tenemos a la crisis en 1917, que es donde interviene Estados Unidos. En este año Estados Unidos ingresa a la guerra y contribuye bastante a la victoria de los aliados, ya que les brinda suministros, dinero, además de desmoralizar a los alemanes. También en esta tercera etapa de la guerra, Rusia se retira. Y finalmente tenemos el fin en 1918, donde la guerra acaba, Alemania se rinde y ganan los aliados. Ahora hablemos de datos importantes para que ustedes puedan comprender mejor el tema. Durante la primera etapa de la guerra, como les decía, Alemania buscaba actuar rápido y no combatir dos frentes al mismo tiempo, es decir, quería una guerra corta. Para ello aplicaron el Plan Chiflén, disculpe si no lo pronuncio bien, que consistía en atacar primero a Francia y luego a Rusia. Tristemente para ellos, su plan fracasó. Al enfrentarse con el ejército francés en la batalla del Marne, Francia logra resistir y acabó con su plan. Luego, durante la guerra de posiciones, Francia y Alemania cavan trincheras con el fin de hacer que la guerra sea menos letal, es decir, no perder muchas vidas como en un enfrentamiento directo. Sin embargo, era muy difícil romper con estas trincheras ya que estaban muy bien vigiladas. En esta segunda etapa encontramos dos batallas importantes, la batalla de Verdún y la batalla de Galípoli. En cuanto a la batalla de Verdún, esta fue la más larga. Aquí es donde se enfrentaron nuevamente Francia y Alemania. Al final Alemania no logra vencer a los franceses. Luego, sobre la batalla de Galípoli,
Aquí Gran Bretaña y Francia pelean contra Turquía, pero fracasan perdiendo muchas vidas. Esta batalla también recibe el nombre de Batalla de los Dardanelos. El fin de la entente era apoyar a su aliado Rusia, obteniendo una zona navíe para ellos, ya que los rusos se encontraban bloqueados y por tanto necesitaban abastecimiento. Sin embargo, Turquía no lo permite. Para darles unos datos extra o curiosos, durante la Primera Guerra Mundial se dio una guerra química y también una guerra submarina. En cuanto a esta guerra submarina, inicia cuando Alemania hunde el crucero Lusitania, que era un barco británico que llevaba pasajeros norteamericanos. Este hecho favoreció que Estados Unidos interviniera en la guerra. También si hablamos un poco más sobre la vida en las trincheras, realmente pobres soldados, ya que estamos hablando de 3 líneas paralelas o zanjas que eran muy difíciles de cruzar, ya que los soldados estaban muy atentos a cualquier movimiento. La gente no podía hacer sus necesidades y morían constantemente por ataques de los enemigos. El acceso al agua era limitado y también había muy mala higiene. En estas líneas son 3, como les dije. En la primera peleaban contra el enemigo, en la segunda eran los soldados que apoyaban y daban los suministros, y la tercera era la reserva, es decir, los soldados que reemplazaban a los que morían. Y bueno, ellos se podría decir que eran los más beneficiados, ya que sí podían bañarse, vaciarse un poco. Una cita que saqué de un libro era: el entusiasmo con el que los europeos iban a la guerra terminó con las trincheras, debido a las horrorosas condiciones que llevaron ahí. Así que ya se pueden imaginar, los suelos estaban llenos de barro, con excrementos, y los cuerpos de las personas que caían, o sea, que morían, estaban en descomposición. Así que realmente esta vida en las trincheras era muy pésima. Bien, ahora que ya les hablé sobre el durante la guerra, pasemos al después. Al finalizar la guerra se da el Tratado de Versalles, un tratado de paz, donde Alemania es considerada como el responsable de la guerra, debe pagar enormes compensaciones por la guerra. Y bueno, ese tratado también favoreció el hecho de que posteriormente se originara la Segunda Guerra Mundial, ya que Alemania quedó muy resentida y bueno, también se les impuso varias condiciones a los alemanes que no le permitieron recuperarse tras la guerra. Y ya para concluir este video, hablemos de las consecuencias de la guerra. Murieron claramente millones de personas. Francia fue la más afectada, ya que la mayor parte de las batallas se dieron en su territorio. Estados Unidos se consolida como una potencia. También se crea la Sociedad de Naciones con el objetivo de mantener la paz en el mundo. Y finalmente las mujeres adquirieron un nuevo lugar en la sociedad. Hubo un progreso del feminismo. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Me encantaría poder seguir hablando de diferentes temas históricos. Si ustedes también quieren, solamente háganmelo saber en los comentarios. Les cuento que la Primera Guerra Mundial fue un tema que vi durante mi etapa de bachillerato internacional, uno de los muchos temas de historia. Así que si les gustó la información y están interesados en ver más videos como este, denle un like y hagan clic en el botón de suscribirse. Mil gracias por ver este video y ya nos vemos para la próxima. Bye bye.